La estación del ferrocarril, recientemente restaurada y que quedó muy bonita, por cierto, es para muchos una infraestructura muy bonita y para otros es una historia o un recuerdo especial. Así lo relata en esta ocasión el señor Alcibiades Gutiérrez. Él es un pensionado de Ferrocarriles del Pacífico. La Biblioteca Pública Municipal de Piendamó está ejecutando el proyecto Leyendo y Escribiendo sin Barreras en Piendamó, Cauca. En este proyecto de Leyendo y Escribiendo, en su segunda versión, ha innovado con historias para contar. Historias para contar es una de las actividades de este proyecto que busca personas que nos cuenten una historia, que nos sirva como relato o como narración para que las otras personas puedan enterarse de muchas cosas que han pasado en la vida o que pueden pasar. Estas historias para contar son para la Biblioteca Pública Municipal un aporte muy valioso y por ende para el proyecto, ya que muchas de ellas nos sirven para la memoria, la historia, el reencuentro con esos lenguajes y esas formas de comunicación. Y hoy les tenemos una gran historia para contar que nos va a narrar el señor Alcibiades, que trabajó en la estación del ferrocarril, que trabajó en Ferrocarriles del Pacífico, que nos puede contar esa historia de nuestra estación del ferrocarril, de los ferrocarriles, de la vía férrea del municipio de Piendamó. Él nos va a contar desde sus inicios, porque él fue uno de los trabajadores de esta empresa, de esta, llamemos así, de esta gran obra que se hizo en el municipio y que dio origen a nuestra población. Y yo entré al ferrocarril en 33, me coloqué aquí en Corrales. Y aquí estuve trabajando. Ese trabajo era muy duro. Nos tocaba alzar los rieles y los bolines, las traviesas. Aquí le decían eran las traviesas, en otra parte le decían, ¿cómo era? Los durmientes. ¿Y había muchísimos obreros o cómo era todo ese trabajo en el municipio? Esos 8 kilómetros les daban 8 obreros para que los estuvieran bien limpios y todo eso. Tenía que el cabo tener, a ver cuál ganaba de los demás, cuál los tenía más limpios y los otros más sucios. O tenían premio. ¿De dónde venían los obreros que estaban construyendo la estación del ferrocarril? Ellos venían de toda parte, escogían el personal para trabajar, porque el trabajo era muy duro. Entonces se aburrían y no trabajaban sino un poco de tiempo, 6 meses. Entonces los escogían y los dejaban, y entonces ellos sí los dejaban fijos. ¿Y esas construcciones o esas estaciones también las construyeron ustedes o quién vino a construirlas? Esas casas. Eso había un maestro especial para construir eso. Ya. Mm-hmm. ¿Y usted por qué cree que se acabó el tren si daba un movimiento comercial y era muy importante para el transporte de las personas? Había un gerente que tenía carros y la madera, como venía de Buenaventura, era mangle. Entonces como que vendía el mangle y mandaba más la madera, y entonces ya los trenes comenzaban a descarrilarse, porque la madera ya no era igual al mangle. ¿Y habían varias clases de trenes o era un solo Eso, habían varias clases de trenes, uno tren de carga y uno de pasajeros. Los trenes eran iguales, había un autoferro que sí era
ese era más bonito y todo ese si ya la gente montaba en eso, porque era ya de lujo. En esos trenes, además de que de la madera que usted nos dice que transportaban, ¿qué más productos llevaban de un lado para otro? Pues había una bodega en Piendamó que allí llegaba el café y todo eso para montarlos en el tren, en el tren de carga. ¿Es verdad que en esos trenes también montaban ganado y que había? Claro, allí habían para el ganado, por lo que quisiera llevar. ¿Y los metían en un vagón o cómo? Ellos los metían en un vagón. ¿Recuerda el tren cuántas veces a la semana o cómo pasaba para Popayán? ¿O había todos los días? Dos. Bajaba por la mañana y subía por la tarde y todo. Las personas que iban a esperar el tren, ¿dónde se hacían a esperar el tren o dónde? Eso sí, había sala de espera allá en Piendamó y acá en Corrales, todo eso. O sea que la sala de espera era en la estación del ferrocarril. Claro, ese era el ferrocarril. ¿En ese patio que tiene la estación? Sí. ¿Cómo hacían el mantenimiento en ese entonces? Ese trabajo sí era duro. Nosotros teníamos que deshiervar, cambiar polines, y cambiar los rieles y curvarlos. Ese era el trabajo más duro. Ese era con un aparato así, ¿va? Y a punta con barras lo íbamos curvando. En el timbal de mis 18 abriles rompí con el cincel la dura roca y en compañía de otros titanes cargamos de entraña el explosivo y adaptamos pronto el estopín maldito. Fuego rugió el capitán con voz de trueno y todos se amparan pronto en sus garitas que con anticipación teníamos ya listas después de un momento de mortal espera. Surgió la tempestad de dinamita y se elevaron espirales de humo que fueron a perderse en lo infinito. Hoy, solitario, abandonado a la vera del camino, estoy viendo pasar raros los trenes que solo me recuerdan ingratitud y olvido. Ya mis compañeros de infortunio, que hace 8 lustros luchamos en la brega, ya no están unos válidos y viejos, recluidos en los hospitales, y solo el susurro del recuerdo me dicen tristemente que se han ido. Cuando se retiró, ¿salió jubilado o lo echaron del trabajo? No, salí jubilado. Ah, salió jubilado. Y no es que me llevó el concepto de jubilación y cómo estaría de amañado, que me quedé otro año y en ese año había podido morirme y había perdido la jubilación. Claro que sí. En ese año que yo me quedé, se descarrilaba, nos tocaba trabajar 2 o 3 noches para pasar la carga al otro tren. ¿Quiere decir que el tren ya se acabó? ¿Quiere decir que el tren se acabó o dejó de venir o sí. Dejó de hacer el transporte en 1972? 72, sí. ¿En esa estación había baño para el servicio de los ¿Usted sí cree que no había baño? No, ahorita no hay baño, pero en ese tiempo había baño, no es porque... Pues, yo no me acuerdo, pero allí estaba el jefe de estación y había un comisariato, de modo que tiene que haber habido. Baño. Claro. ¿Es verdad que los trenes tenían baño? Claro, cada coche tenía su baño. Los trenes de pasajeros, ¿cuántos vagones tenían? Sí, ¿sabe? Eso sí arrastraba bastante. La gente, me imagino que había una gente muy exclusiva y otra gente que eran pues menos, con menos posibilidades de viajar, como decir, en los puestos de lujo, como existe ahora. Entonces, ¿cómo era la clasificación de los pasajeros o había por categoría? Sí, había categoría. De primera y de segunda. Primera y segunda. ¿Y sí. en la categoría de primera quiénes viajaban? Valía menos. ¿Valía menos en la primera? Claro. Y en la más categoría valía más. Ah, la de segunda categoría valía más el pasaje para cada pasajero.
había restaurante. ¿También tenía Claro, restaurante el tren? claro. O sea que el tren era un transporte con Con bastantes con todo lo necesario. porque podía llevar uno su carro, Claro. sus cosas, Sí. su equipaje, Sí. el resto de la familia en Le- el tren, tenía restaurante, baño. eso se viajaba muy bueno porque se iba con toda la familia. Y un recorrido entre Popayán y Cali o entre Popayán y Piendamó, ¿cuánto tiempo podría durar? O sea, ¿cuánto se gastaba uno en tiempo entre Popayán y No, eso sí era más. Por ejemplo, de aquí a Cali se gastaba por ahí 4 horas. Y en un carro no es que se va en 2 horas. Ya. ¿Y de aquí a Popayán se gastaba 1 hora o 2? Quién sabe, tal vez 2 horas. ¿Cómo hacían antes para vigilar o para cuidar que los trabajadores hicieran las obras correctamente? ¿Cómo lo supervisaban a ustedes? No, pues era el apuntador y el caporal. A nosotros era pura tarea que nos ponían. O sea que existían unas personas que llamaban apuntadores. Sí, apuntadores. Y ellos eran los que los vigilaban. Sí. ¿Y cómo los vigilaban, por ejemplo, si tenían unos trabajadores u obreros otros por allá en otro sitio? Ya el cabo les decía el nombre de los obreros, qué estaban haciendo. ¿Y en qué se desplazaban para ir? ¿Iban a pie de un lado? Nosotros nos desplazamos en bicicleta. Ya. ¿Y ellos iban en algún motor o algo? Ellos venían en un motor. Ya, para revisar que estuvieran todos trabajando. Sí, un apuntador se acostumbraba a venirse atrás del tren, un Valencia era, ¿no? Y se olvidaron el de Piendamó y el de la venta. Y no se acordaron que ese señor venía atrás del tren. Y la trabajadora estaba sacando basura y despacharon la trabajadora. Apenas llegó el tren. Y ya venía el apuntador. Eso se mató, pues. Sí, y ese sí que era jodido, ese apuntador, oye. Ese le quería a uno que trabajara el doble. O sea que eran bastante exigentes. Exigente, muy jodido. ¿Y con qué quebraban la piedra? Con una porra de 6 libras o 8 libras. Ahora para taladrar una piedra, para hacer el estopín, como dice, había que meterle 20 o 10 para poder meter la mecha, esa como la gelatina. O sea que Sí, tenían que hacer cantidad de labores. Sí, y eso lo hacía, tener ese, para irlo volteando, para que vaya el hoyo parejo. Ahí era así, ahí irlo volteando. Y el que daba era boleado. Antes, mira, no le volaba la mano. Imagínense. Y le metíamos 10 piedras. Y el que iba a meterle todo esa para que explotara, eran 10. Y de 1, 2, 3, ¡fuego! Ahora sí a esconderse porque... Para la dinamita que le colocaban a la piedra para sí. pulverizarlo. Oiga. Y él alcanzaba a meterle, a prender 10. ¿10 mechas? Sí, para prender. O sea, le ponían a 10 mechas para poder... Sí, para 10 piedras. Ah, para 10 piedras Sí. simultáneamente. Sí, le ponía la mecha larga. Ajá. Para alcanzar a que explotaran las 10 sí, todas. Ahora sí, él decía, ¡fuego! Y ahí mismo tenemos que escondernos. Por eso es que dice así. En el timbal de mis 18 abriles. Así. Por eso es que claro, decía, por eso es que el que ha trabajado en eso,
eso es, sí sabe cómo era. ¿Cómo era esa atención para los pasajeros? ¿Cómo era esa estructura que había en la estación del ferrocarril? Era el jefe de estación, Ajá. ¿Y cómo se acuerda de pronto cómo se llamaba él? Lozano es el último que se acabó el ferrocarril. Luis Lozano. Sí, sí, Lozano. Lozano, ya. Sí. ¿Y también había algún jefe de bodega? Bodega, sí, también. ¿Cómo se llamaba? Antonio González. Antonio González. Ya. Y en la bodega guardaban todo lo que Claro, todo lo que aforaban. Y también nos habían comentado que había un comisariato. ¿Qué era un comisariato? El comisariato fue el ferrocarril que nos puso la remesa allí para que la compráramos. Ah, como una tienda. Una tienda, claro, y nos sacaba del pago. O como una cooperativa. Sí, una cooperativa. Y era una tienda donde les vendían granos. Claro, todo, allí sí había de todo lo que quisiera uno. ¿La infraestructura que está actualmente usted la ha visitado? La misma que asistió desde siempre, pero es que ahora la pintamos. Fue restaurada, quiere decir que se pintó, se arregló, se le puso energía, porque lo vamos a invitar a llevarlo allá para que mire y recuerde cómo está la estación en estos momentos. Ya está restaurada, por eso le digo en otros términos, la pintamos, ya está bonita. ¿Ahí era el comisariato? Sí. Ya es la estación. Ajá. Ahí en el patio. Sí. Allá habían altas bancas. ¿Bancas? ¿Dónde estaban las bancas? ¿Qué las hicieron? Sí, pero ¿dónde? ¿Acá en el patio? Allá en el salón. ¿Ah, en ese salón? Sí. Ajá. ¿Está bonita? Bonita y bella, bien. Bonita y bella, bien. ¿Y en ese tiempo la energía o con qué alumbraban en este espacio? ¿Con velas o...? Aquí como que era oscuro. Ajá. Aquí estuvimos, sí. Aquí estuvimos, el ferrocarril puso una escuela. ¿Sí? Sí, y veníamos todos a que nos enseñaran. Le gustaba era ver este salón lleno de maíz, donde se colocaban las pulgas, eso le subían a uno como hormiga. Muy bien. Y la gente tenía plata y vivía como los puercos. Porque todas las casas eran de hoja o de paja. Eso caía goteras cuando uno dormía. Y los catres eran de horqueta. ¿Cómo corría uno en horqueta? Ya es del ferrocarril o todavía no. Nunca dejará de ser del ferrocarril y se llama estación férrea, pero pasó a ser patrimonio cultural del ámbito nacional. Sí, lo aprobaron mediante un decreto y ello nos obliga a conservarlo, a mantenerlo, a protegerlo y a difundir las historias sobre este bien inmueble que es patrimonio de todos. Por eso que es importante que usted nos haya regalado esa historia tan bonita para contarla a los demás. Claro, allá también es del ferrocarril. Ajá.